Querida amiga y experta abogada Claudia Elizabeth Cañizo Vera, muchas gracias por acompañarnos en estas charlas entretenidas. No, hombre, Rafa, al contrario, muchas gracias por tu invitación. Es un verdadero honor. Fíjense, queridos amigos internautas, amigos y hermanos del auditorio, nuestra invitada de hoy es la abogada Claudia Elizabeth Cañizo Vera. Aspira a ser magistrada de un tribunal colegiado de distrito y es la candidata número 01 en el Distrito Judicial 9, que abarca parte de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, esa área al sur de la ciudad. Y pues como candidata 01, en el caso de que nos convenza con su presencia, con su personalidad, con sus conocimientos, deberemos de tener mucho cuidado que en la boleta aparezca precisamente 01, porque acuérdense que si ponemos nada más el 1, pues pueden anular el voto, porque se requiere que estén los dos dígitos. Entonces pondremos 01 en la boleta que corresponde. Abogada Claudia Elizabeth Cañizo Vera, te quiero preguntar, aprovechando que estás aquí con nosotros, ¿qué es un tribunal colegiado de distrito y qué hace una magistrada en un tribunal colegiado de distrito? Se oye así como muy complicado para personas como yo que no conocemos de leyes. ¿Qué es eso? Claro, claro. Sí, mira, Rafa, un tribunal está conformado por tres magistrados. Los tribunales también son competentes en varias materias del derecho. En este caso, yo estoy contendiendo por una magistratura en materia penal. ¿Qué hace un tribunal? Bueno, este tribunal que lo conforman tres magistrados, ellos son los responsables de resolver todos los amparos directos. Voy a hablar en español. Cualquier persona que está en desacuerdo con una resolución emitida por un juez de distrito puede ir y solicitar que un tribunal sea el responsable de revisar y confirmar si fue resuelto adecuadamente o no. Entonces, el tribunal sería el responsable, el tribunal colegiado, que lo conforman, reitero, tres magistrados, sería el responsable de atender y resolver esa inconformidad que fue presentada por alguna de las partes que estuvieron o participaron en ese hecho que le tocó a un juez atender. Y entonces, siendo un tribunal, es decir, estando formado por tres personas, pues ya se consideraría más difícil que haya un error o que haya una mala interpretación de la ley, porque pues tres ya toman en consideración muchos factores y además no hay empate. O sea que lo más que podría Así ser es es, que dos estuvieran a favor y uno en contra o algo así. y uno Y en entonces contra. ya, Es ya correcto. nos da a los ciudadanos como mayor seguridad, ¿no? De que las cosas se van a resolver de mejor manera. Y entonces, si yo Así estoy es. inconforme con algo que sucedió, pido el amparo, pues si dependiera de una sola persona, como que seguiría yo en las mismas, ¿cómo convenzo a esta persona? Sí, Pero ya siendo un tribunal como que nos da mucha mayor garantía. así Ahora, es. abogada, tú tienes experiencia, tengo entendido que actualmente estás colaborando en lo que le llaman unidad de inteligencia financiera, ¿es así? Así es, así es, estoy participando, soy directora en la unidad, es una unidad de seguridad nacional del gobierno de México y bueno, pues ahí somos, la unidad es la responsable de hacer análisis financieros para determinar quiénes han participado o participan. La unidad, pues básicamente a lo que se dedica es utilizar esta herramienta, digamos, administrativa para incluir a ciertas personas en la lista de personas bloqueadas, que implica que las instituciones financieras suspendan actividades de estas personas que identificó la unidad y considera que pudieran estar utilizando el sistema financiero para realizar estas operaciones con recursos de procedencia ilícita y también de la par hacer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Fíjate que ahorita que mencionas eso, no sé ustedes, amigos internautas, si coinciden con mi opinión, pero esto que nos acaba de comentar la abogada Claudia Elizabeth Cañizo, me da la oportunidad de mencionar esto con mucha frecuencia en las redes sociales, en los periódicos, sobre todo en las comunicaciones, digamos, más serias y oficiales.
nos dan a entender de personas o nos dan a conocer personas que cometen este tipo de delitos o que están acusadas de este tipo de delitos, de abusar de las facilidades bancarias, esconden el dinero, los famosos factureros que vendían facturas, en fin, todos esos delitos que a uno le dejan un mal sabor de boca porque pues uno lo único que hace es cobrar su sueldo y pagar ya está el impuesto descontado y cuando voy a la Así tienda es. pago mi IVA y como que no tengo mucho margen de hacer ese tipo de maniobras, pero los que Así manejan mucho dinero y hacen esas maniobras, pues de repente la unidad de inteligencia financiera los descubre y se da a conocer. Pero aquí viene lo que a mí me preocupa o que me lastima mucho. En poco tiempo nos enteramos de que a un juez le dio la libertad y lo perdonó y hasta le devuelven su dinero. Entonces dice uno, bueno, pues tanta labor, tanta inteligencia financiera, tanta investigación. Además, pues ya se demostró que sí, allí hubo un trastupije de dinero. ¿Cómo es posible que un juez venga y lo ampare y alargan y alargan por meses y años el pleito y cuando pues finalmente ya se le olvidó a toda la gente, pues lo consideran inocente? Esto es lo que podríamos esperar es. que cambiaría ahora que ustedes van a ser los nuevos jueces. Sí, yo creo que parte de ello sí va a resolver el hecho de los cambios de algunos de los jueces de distrito, que en este caso son los que han amparado y en el caso de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, les otorgan la suspensión y ordenan la eliminación, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consideran, y así lo estableció la Corte, estableció ahí algunos criterios en donde dice que solamente en aquellos casos en donde una autoridad extranjera pide o le pide al gobierno de México esa investigación o esa inclusión a las personas en esta lista, solamente esas personas podrían permanecer, pero no nos da el derecho al Estado mexicano de si tenemos evidencias de que una persona está incluyendo en el sistema financiero recursos que sabemos que tienen un origen de un hecho ilícito, pues simplemente utilizando esos criterios, no utilizando un criterio lógico, personal y sabiendo, ahora sí que a sabiendas de que estamos ante o presentando, incluyendo en esta lista a esos sujetos que son delincuentes, ¿cómo es posible, no? Sí, Que con mucha frecuencia utilizando un criterio de la Corte que se basen. y vaya que Es cierto. Yo creo hemos sido, que esos son de las cosas. sí, te escucho, te escucho. Sí, Sí, perdón. lo que quiero decir es que es necesario considerar hacer reformas porque el Estado mexicano pues también tiene esa facultad de investigar, es una unidad de inteligencia, así como su nombre lo dice, entonces, y pertenece a un área de seguridad nacional del gobierno de México, creo que tiene esa facultad de analizar y si considera, por eso es se presentan denuncias y se incluyen en la lista de personas bloqueando o en un momento dado retiran el dinero y lo manden al extranjero, que eso es un poco más complicado, pero creo que sí es necesario eh, hacer reformas al respecto. Y te voy a comentar, abogada Claudia Elizabeth Cañizo, como ciudadano normal que no tenemos ni conocimientos de leyes, ni estamos inmersos en ese mundo ni nada, pero sí, demagogia aparte, deben lastimarnos mucho ese tipo de delitos porque pues de repente alguien sufre, por ejemplo, un fraude o un robo o alguna cosa así personalmente. Y bueno, puede implicar un poco de dinero y eso, pero es un asunto entre dos particulares generalmente. Pero cuando una persona hace un de esos graves delitos financieros, pues nos lastima a todos, se está robando dinero de Así todos nosotros. es correcto. Dinero que si se recuperara podría ayudarnos a cargar la carga entre todos de una manera más amable. Entonces yo creo que ahí la Así es. labor que ustedes van a hacer en el nuevo Poder Judicial limpiando de tantos problemas que le conocemos, pues va a ser muy favorable. Y te quería preguntar eso, abogada, a ver, tú estás como candidata el número 01 en un distrito que le llaman el 9 judicial, que no es lo que hemos Así es. acostumbrado los que votamos por ejemplo, por la alcaldía o votamos por los diputados o eso,
pertenecemos a otro distrito, el 8, el 14, que Así abarcan es, desde Coyoacán hasta Talpan, digamos más o menos de la mitad de Coyoacán hacia el sur, y llegaríamos más o así es, menos hasta el bosque de Tlalpan o por ahí, por exactamente. San Sí, Fernando, esa sí, área. Es una área muy grande. sí, sí la es. ¿Tú tienes posibilidad de que los habitantes de esa zona, que son los que van a votar por ti, te conozcan? ¿Ha habido manera de que te conozcan ellos? Mira, Rafa, es una elección muy compleja. Nos dieron 2 meses a los candidatos a los que nos registramos y que cumplimos con todo ese proceso. Y pues para el número de colonias que fueron asignadas en este distrito, que es el distrito 9, que como bien lo dices, no tiene nada que ver con los distritos que conocemos para otro tipo de elecciones, pues es muy complejo poder visitar todas las colonias. El Instituto Nacional Electoral determinó que los candidatos utilizábamos las redes sociales y evidentemente hacer campaña a pie, ¿no? Pero quiero comentarte que nosotros somos los que estamos solventando los gastos, el instituto no nos aportó recursos, por lo tanto, pues los que trabajamos y somos servidores públicos, por lo menos en mi caso, pues para mí es indispensable seguir trabajando para poder eh, pues destinar parte de mi sueldo en pues hacerme una playera, en imprimir volantes y en poder contratar a alguien que me ayude en el tema de las redes sociales, porque somos abogados, ¿no? No somos influencers, no somos políticos, pero bueno, el instituto nos obligó de alguna manera y bueno, las redes sociales sería una herramienta, sabemos que ya los jóvenes ellos son expertos en redes sociales, que es importante la votación de ellos, los adultos mayores también, los adultos y los adultos mayores cada vez utilizamos más las redes sociales, entonces es la herramienta como más sencilla y más fácil de poder llegar a la ciudadanía. Yo en lo personal, quiero comentarte apenas el fin pasado, fue el primer fin de semana que salí pie a tierra a poder ir tocando puerta por puerta, conociendo ahí a algunos vecinos, explicándoles cuál era pues mi propósito de ser candidata y cuáles eran mis propuestas en caso de ser electa y bueno, pues tratarles de convencer que soy la mejor opción para representarlos y ser su magistrada. Yo creo que esto que me acabas de platicar, que es evidentemente es un gran obstáculo para ustedes como candidatos, lo reconozco absolutamente. No es lo mismo presentarte en Televisa cada tercer día y que Televisión Azteca te promueva, pues ya está hecho, ¿no? Pero en estas Así. condiciones, así como lo mencionas, pues sé que es muy difícil. Pero por otro lado, Claudia, yo te quisiera decir que para mí como ciudadano normal, me parece que es una garantía, porque en primer lugar son ustedes personas de bien, que ya pasaron un filtro de expertos, es decir, esos expertos ya vieron que tus documentos son adecuados, que tienes experiencia, que ya tienes un buen equipaje intelectual, pasaste la carrera, te recibiste bien, etcétera. Es decir, técnicamente consideramos que ya pasaste el filtro, eres una persona con la suficiente capacidad. Pero ahora el acercamiento, si yo vivo en esas zonas, y de pronto pues no tengo la oportunidad de saludar a la candidata porque cuando ella viene yo estoy trabajando, yo estoy en mi negocio, qué sé yo, pero si visitó a mi suegra, a mi tía, a mi compadre o a mi primo y los convenció y les cayó bien y todo, pues ellos me van a platicar y fíjate que vino la candidata Sí. Claudia Elizabeth Cañizo Vera, que es candidata por esta zona y va a ser la magistrada del tribunal colegiado. Pues entonces yo ya voy a ir el día de la elección, que además es obligatorio que vayamos, pues voy a ir a votar precisamente por ella. Eh, Yo no conozco, no podría investigar si es abogada, si no es abogada, si tuvo buenas calificaciones o no las tuvo. Eso estaría muy difícil para mí como votante. Pero ya hubo un filtro Sí. de personas con conocimientos que dijeron, sí, esta persona sí cubre con los requisitos para ser una buena juez o una buena magistrada. Entonces, a ustedes les corresponde pues ver si tiene experiencia
por ejemplo, al presentarse en la colonia, ¿qué tal si por ahí surge alguien que dice, no, yo la conozco y es de lo más malvado que he visto en mi vida? Bueno, pues eso Así ya es, sí, sí, es un corres el riesgo. obstáculo, ¿no? Es un obstáculo que Así es. dicen, no sirve". Y de esa manera sería un buen filtro para nosotros los ciudadanos. Pero si hay alguien que dice, fíjate que yo la conocí en alguna ocasión que tuve este y este asunto y me trató de una manera humana, de una manera, pues digamos, horizontal, nos vimos como seres humanos, no se fue a esconder a su torre de marfil, no viene en su camionetota y no la vuelvo a ver, sino que es un ser humano como yo. Y además Así es. comprendió mi problema, comprendió mi asunto, me atendió bien y pues yo creo que ahora que sea magistrada, pues va a ser un buen papel. Yo creo que esas Así es. recomendaciones de boca a oído, de una persona a la Sí, son otra, muy importantes. entre vecinos va a dar resultado y un resultado más Así es. positivo que el otro. Porque el otro, la Totalmente. verdad, aquellos candidatos por los que hemos votado, pues no han sido siempre el éxito que esperábamos, ¿no? Muy bien Así es. presentadas en la televisión y con bromistas y con expertos en comunicación y en publicidad, pues de pronto nos venden su imagen. Pero Claudia, la verdad es que no hemos estado seguros de que haya sido lo mejor por lo que podríamos haber votado. Y no solo eso, Así sino es. que en ocasiones nos hemos llevado terribles decepciones. Y si, Sí. ¿cómo pude votar por este señor o por esta señora que nos Me hicieron engañó, todo esto ¿no? Me horrible, ¿no? engañó. Así Sí. es. Entonces yo creo que ahora con ustedes, pues sí es un problema, es un obstáculo para ustedes hacer esta campaña, pero para nosotros como ciudadanos, pues es una garantía de que son personas de bien, que tienen que trabajar y que no tienen todo el tiempo disponible, que no pueden pagar millones por un programa de televisión. Entonces, pues esos millones que gastan en sus campañas, después los van a intentar recuperar, ¿no? Y si no los intentan recuperar, pues de dónde los obtuvieron para poderse hacer campañas. En la televisión unos segundos cuestan millones, ¿eh? Entonces, Así es. esto Así es es. terrible. De manera es que ahora la campaña que están haciendo ustedes los candidatos me parece muy cercana al pueblo, muy directamente con nosotros los de a pie. Y ahorita que Así. digo esto, veía yo en alguna de tus hojitas que nos has distribuido, que nos has obsequiado, veía yo que tú propones una especie como de apertura, como trabajar de puertas abiertas y más cercano a la gente. ¿Esto Sí. es posible o ya una vez trabajando en los juzgados, ya estando en el tribunal, pues hay tanta chamba que no nos vuelves a abrir la puerta? Sí. Mira, Rafa, quiero comentarte dos cosas y un poco tomando tu comentario primero respecto de a lo mejor la experiencia que uno tiene que a veces atiende a ciudadanos. Justo el fin de semana pasado, quiero comentarte que dentro de mi trayectoria fui fiscal en varias alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo Coyoacán. Justo esta alcaldía que me asignó el instituto para que los ciudadanos, en su caso, pues votaran por tu servidora. Y afortunadamente, pues me tocó que me identificaran varios vecinos. Eh, Fui una fiscal durante toda mi trayectoria que siempre trabajó a puerta abierta. Eso me permitió, siempre he considerado que soy una mujer muy sensible a las causas, porque como bien lo dice, todos somos ciudadanos. Y cuando eres servidor público, pues así como lo dice ese título, estamos para servir a la ciudadanía, al público. Entonces yo siempre fui una fiscal que tenía este acercamiento con toda la ciudadanía. Eso me permitió mejorar el servicio y sobre todo atender a veces los casos personalmente. Y justo eso me sirvió sin saber que muchos años después iba a existir esta elección, pues primera en México histórica y que me iba a registrar y me tocó que me conocieran, me identificaran algunos vecinos que quiero decirte que eh, para no victimizar, ni voy a decir nombres, pero en el 2016 estaba pues empezaba ya el tema de las reformas por todo el tema de género, todo el tema de feminicidios, que se fueron modificando las leyes para poder ser como más precisos. Entonces me tocó, siendo fiscal, resolver una tentativa de feminicidio.
el Ministerio Público había iniciado una carpeta de investigación por unas lesiones dolosas. Y justo tocaron a mi puerta, yo les di cita, claro, pasen. Fue la víctima con su señor padre, me puse a revisar personalmente el expediente y yo misma integré con mis compañeros esa carpeta de investigación y cambié el tipo penal por una tentativa de feminicidio misma que fue el sujeto, el victimario vinculado a proceso y actualmente está en la cárcel con una sentencia. Y Qué eso bonito. me lo recordó el vecino. Y él mismo, como dices tú, que pasa de boca en boca, él me jaló y me dijo, permítame, estuvimos ahí en Santa Catarina, que hubo una festividad, y me estuvo presentando ahí con vecinos, con familiares, y la licenciada, muy sensible, sin conocernos, se abocó al asunto y nos hizo justicia, y eso, pues para mí, es reconfortable y decir, hice bien mi trabajo, porque sería muy, muy feo que vaya, yo toque y me digan, oiga, si usted es una pelada o nunca me atendió, nunca fue sensible, nunca me hizo justicia. Entonces, yo siempre he creído que eh, yo soy una herramienta para la ciudadanía para poder hacer lo que me gusta, que es hacer justicia. Claro. Y si así me lo permiten nuestros vecinos de Coyoacán y Tlalpan, voy a seguir siendo una servidor público, una magistrada a puerta abierta. Voy a atender a todas las personas que requieran, tanto víctimas como las personas que estuvieran sentenciadas. En este caso, bueno, si estuvieran en el reclusorio, bueno, están los abogados, pero bueno, hay que escuchar y no necesariamente lo que viene así, siempre en el papel es por lo que nos tenemos que abocar para resolver. Ah. A veces podemos Sí, obtener información adicional que puede ayudarnos a poder resolver conforme a derecho, ¿no? Que eso es lo que siempre hemos pedido como mexicanos durante muchos años, realmente tener verdaderamente justicia. claro, abogada Claudia Elizabeth Cañizo Vera, candidata por el Distrito 9 Judicial, que abarca de Coyoacán a Tlalpan. Me quedó muy claro más o menos la zona donde está eh, tu candidatura, aun cuando ya una vez ganada la magistratura ya no te abocas exclusivamente a ese distrito, sino ya es un tribunal colegiado No, no, sería toda la Ciudad de México. a nivel ya grande, ¿no? Entonces, Así es. estos vecinos de esa zona, pues serían responsables de darte su voto y después todos los que vivimos fuera de eso gozaremos la posibilidad de tener esta magistrada. Esto es un poco Así es. complicado, lo entiendo, pero pues finalmente había que empezar de alguna manera, porque esa experiencia que nos cuentas a mí me parece muy interesante. El hecho de ir en campaña a la candidata Claudia Elizabeth y encontrarse con alguien que dice, fíjate que amigo, hermano, primo, familiar mío, fíjate que conocí a la abogada y me trató bien y se las recomiendo porque es una buena persona. Eso es maravilloso, porque podría darse el caso contrario y a mí me encantaría encontrarme con alguien así, de decirle, tú eres muy malo y además, a pesar de que te di mucho dinero, que te di ahí cohecho, pues me trataste mal, ¿no? Eso sería terrible y me voy a encargar de que mis vecinos Así no es. voten por ti porque tengo una muy No mala nos conviene como experiencia. juzgador. Así es, ¿no? Entonces, ahí está la grave responsabilidad que tenemos los ciudadanos, porque efectivamente sí el funcionario, el servidor público tiene una responsabilidad, pero hay que entender mucho que nosotros como ciudadanos tenemos también la enorme responsabilidad de irnos ya fijando en quiénes. Y esta es la primera oportunidad que tenemos de incidir en el nombramiento de los jueces, que es algo que nunca se había dado, pues ahora lo tenemos y creo que es una oportunidad muy buena de, no sé si el término sea correcto, pero de politizarnos y decir, voy a conocer, investigar en mi zona donde yo vivo, aquí veo mi credencial del INE y voy a ver quiénes son los candidatos que me corresponde votar, para no llegar ese día, Claudio, con 6 boletas, con un montón de nombres y decir yo era por quién, de Tim Marín, de Dopingüe. Yo creo que como Sí. ciudadanos tenemos la grave responsabilidad de no atinarle
al nombre nada más porque sí, sino tomarnos un poquito la molestia, el esfuerzo de conocer la personalidad de nuestros candidatos y decir aquí en la casilla donde yo voy a ir a votar, que es mi distrito 9 o el distrito que me corresponda, pues ¿quiénes son los candidatos? Pues para magistrado tenemos a fulano y a mengano y a perengano y yo me inclino por Claudia Elizabeth porque la conozco y me parece, me dijo mi compadre, me dijo mi primo que es una buena persona, ¿no? Entonces yo creo que esa es una responsabilidad, pero además los otros puestos, porque allí vamos a votar por varias posibilidades y hacerlo de una manera razonada, de una manera pues honesta. Obligar, Así si yo es. empiezo siendo honesto, yo creo que después voy a tener la calidad humana y moral para poder exigir que también ustedes como jueces, como magistrados, como parte del sistema jurídico, pues que respondan de la misma manera, ¿no? Eso es algo Así es. como que creo que podemos ligar muy bien toda esta campaña, Claudia, y sacar, como dicen, sacar de lo malo lo bueno. Ustedes tienen graves dificultades porque no tienen presupuesto del INE, porque no tienen la posibilidad de sacar Sí, grandes es cierto. anuncios en los medios de comunicación, etcétera. Sí, Digamos que eso sería lo malo de la historia, pero a cambio de eso, nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad de conocerles de cerca y de discutir entre nosotros, los vecinos, los familiares, decir, fíjate que tú vas a votar, como vives aquí junto a mi casa, vas a votar en la misma casilla que yo. Entonces, ¿qué te ujú, parece si nos ponemos a ver quiénes son? Y mira, conozco a esta candidata Claudia Elizabeth y la conocí o también supe de ella y tuve tal asunto, tal otro asunto y entonces me parece que por ella, para esta magistratura, podemos votar por ella. Y para juez de esto, fulano y mengano y perengano, y hacer nuestra, así es. no sé si se podría llamar así como le llamamos en los deportes, nuestra quiniela, ¿no? Hacer Así es, sí, sí, nuestro claro. equipo y decir Sí, yo voy a votar por estos pero razonadamente. Ahora, si nos equivocamos, bueno, pues ya tendremos la oportunidad también de ir a criticarles y decirles, pues me fallaste, pero si lo hacemos claro. con razón y con juicio, nosotros seríamos los primeros jueces, ¿no? De decir, Así yo es. voy a ser el juez de este candidato y lo voy a nombrar mi próximo funcionario. Yo creo que eso es una gran oportunidad. Ahora, entre tus propuestas que hacías, también me llamaba mucho la atención una cosa que llamas tú, no sé, acuérdense que estamos hablando, como dice la abogada, estamos hablando en español, no en los términos Sí. técnicos. Decías, los defensores de oficio, los defensores públicos, cuando alguien es acusado de algo, y no tiene dinero para pues, hablarle a un despacho de abogados, que normalmente es un dinero muy grande, entonces uno puede recurrir al defensor que nos pone el gobierno, el defensor de oficio, pero como que no hay una gran facilidad o no hay una gran disponibilidad de esos defensores porque pues tienen un montón de trabajo y no tienen sueldo o uno no les paga por eso. Entonces, ¿qué proponías en ese caso, abogada? Sí, sí, mira, Rafa, yo a través de mi trayectoria, sobre todo en el Poder Ejecutivo, me ha permitido llevar a cabo y poner en práctica diversas modificaciones y reformas que se han propuesto al Poder Legislativo para que el Estado, el Poder Ejecutivo, pues pueda tener diversos programas. En este caso, estoy segura que siendo magistrada, también voy a tener la oportunidad de hacer propuestas al Poder Ejecutivo o al mismo Poder Legislativo, porque siendo magistrada me va a dar esa oportunidad de conocer las necesidades que van surgiendo y que podemos ir modificando. O sea, día a día la sociedad va cambiando y van cambiando sus necesidades y van existiendo problemas. El tema de la Defensoría Pública no es un tema más que pensando un poco en ellos, porque es bien sabido que las cargas de trabajo son a veces excesivas y no tienen la oportunidad de tener o el tiempo para dedicarle a un asunto, o sea, a un despacho particular, pues no agarra los mismos asuntos, me refiero en número, que a veces la propia Defensoría Pública. Entonces, a veces humanamente no es posible. Entonces, yo estoy segura que estando en una posición en el Poder Judicial y, bueno, conociéndome como soy, que soy un poco terca y aprovecho esas posiciones para hacer cosas
insisto, en beneficio de la sociedad, es considerar y proponer que, aparte de la Defensoría Pública, poder sumar a los despachos particulares para que también participen en la defensa de todas aquellas personas que no tienen recursos económicos para pagar una buena defensa, porque no debemos olvidar que los mexicanos, pues se supone que tenemos derecho a tener una justicia, pero pues si no hay abogados que te asistan, te representen, pues a veces, y particulares a veces me refiero, pues muy difícil puedes llegar a obtenerla. Entonces creo que es importante voltear a ver a la Defensoría Pública y considerar que los despachos pudieran participar y que el Estado pudiera a lo mejor ahora sí que hacer como un intercambio. Tú, a través de, si has resuelto favorablemente tantos asuntos, bueno, a lo mejor te voy a deducir de impuestos tales y cuantos miles de pesos, ¿no? Entonces creo que pudiera ser algo beneficiado para la sociedad. Pero bueno, esa es parte de mis propuestas de decir que tengo muchas, ¿no? Pero bueno, el INE nada más nos dio espacio para ciertas, entonces, Claro, pues claro. pude hacer algunas propuestas, ¿no? Y cuando hablo de que soy una mujer como muy inquieta y siempre anda proponiendo cosas, es porque pues he participado en el ejecutivo, participé en un equipo en donde pues tuvimos asuntos, perdón, programas de éxito que fueron replicados en el interior de la República y que fueron asuntos de éxito porque tuvimos premios también a nivel nacional, como el MP virtual, el MP transparente, que al final fueron hechos con el ánimo de poder servir mejor a la ciudadanía. Entonces, esta parte de la Defensoría Pública es algo bien importante que creo que al Estado mexicano también pues le cuesta. eh, y no quiero decir que desaparezca, no, no, no. Simplemente creo que pudiera beneficiarse Buscar la y manera de apoyarse con estos despachos. eficientarlo, de darle más Así es. armas, darle más atractivos. En este sentido, ahorita me hiciste pensar, yo como público, como ciudadano normal, saldría beneficiado con tener una magistrada para el tribunal colegiado de la categoría de la calidad, como nuestra amiga Claudia, como ciudadano normal. Pero estoy pensando que si yo fuera abogado, defensor, sobre todo defensor de oficio, pues esta idea de que si llega ella al tribunal va a ayudarme en alguna manera, entonces me permitiría quizás sumarme pues ayudarle en su distrito y decir, oye, pues yo voy a hablar con mis cuates que tengo por aquella zona, con los que platico, con los que me reúno, con los que somos de ese mismo gremio, y pues platicar con ellos, oye, fíjate que nos convendría, no vamos a ser nosotros los acusados o los juzgados por ella, pero de alguna manera nos convendría que ella quede porque nos puede favorecer con una iniciativa de ley que pues nos facilite la chamba o que si no facilitar el trabajo, por lo menos que nos ofrezca un incentivo económico para poder hacer el trabajo mejor, ¿no? Entonces allí podríamos sumarnos, si fuera yo abogado, me sumaría a esta candidatura y pues ir a hablar con los amigos de ese Distrito 9 y pues tratar de decirles, oye, fíjate que ella tiene estas características y estas ventajas sobre otros candidatos, yo creo que les recomiendo que voten por ella, ¿no? Y así Así es, podríamos así hacer es. equipos, llamemos, no sé si podría llamarse de propaganda o de publicidad, pero equipos favorables a esa candidatura. Totalmente estoy de acuerdo. Creo que sí es una oportunidad estas propuestas de que sean analizadas por muchos sectores de la sociedad en Coyoacán y Tlalpan y que pudiera ser de voz en voz y poder pues convencer a los ciudadanos para que me elijan como su magistrada del primer circuito en materia penal. Fíjate que en alguna cosa, aquí amigos les voy a platicar una experiencia personal. Afortunadamente tengo mucho tiempo de conocer a la abogada Claudia Elizabeth Cañizo Vera y me consta que lleva una trayectoria muy bonita, pero además de su honestidad y de su preparación intelectual, ¿saben qué tiene bonito? El acercamiento humano, porque un problema para los jueces, para todos los que están en el Poder Judicial, un problema es que llega alguien quejándose, a mí aquel me hizo esto malo y terrible y soy la víctima tremenda, ¿no? Entonces, como yo soy el primero que llega a denunciar,
pues como que ya llevo un pasito adelante. Y entonces los juzgadores, pues de repente se dejan ir, tanto por mi versión como porque tengo un buen abogado, y entonces se van en ese sentido. Y no siempre es cierto, de repente el acusado es un inocente, o lo que yo estoy denunciando no es así como lo presento yo, y entonces el juez que no estuvo en el momento de los hechos, que ni me conoce a mí ni conoce a la otra persona, pues se puede ir por la fácil y decir, pues la mentira mejor armada es la que va a ganar, ¿no? Y esto creo que no es conveniente. Y a mí me consta que la abogada Claudia Elizabeth toma en consideración muchas cosas y platica con uno y platica con el otro y toma en consideración ambos extremos. Y a ver, pues sí me parece que lo que tú estás diciendo es muy mal hecho y que merece un castigo aquel, pero habla con el acusado y dice, pues no, como lo presenta él, hay que analizarlo y pues enfrentarlos y analizar de mejor manera, no solamente lo que dice la ley, porque no todo lo Así que es es, legal es justo y no todo lo que es justo exactamente. está autorizado por la ley. Entonces, me parece que los jueces, sobre todo en los últimos tiempos, se han olvidado un poquito de la justicia y se han ido por la ley. Y entonces, abusando de la ley, han dado sentencias que verdaderamente son dañinas a la sociedad. Y aquí creo que necesitamos, pues, jueces, magistrados y todo desde abajo hasta arriba. Necesitamos gente que sea más humana, que sea más empática con la familia y pensar que no es un simple caso, no es una simple hoja o un expediente, sino es un ser humano que además está acompañado de una familia y que la decisión del juzgador pues puede afectar terriblemente en mala manera a una familia inocente. Yo creo que allí, Así es. pues a mí me gusta mucho, y lo digo con todo el respeto, Claudia, me gusta mucho tu Muchas forma de gracias, Rafa. ser, de que tomas en consideración los factores humanos, no Sí, solamente el aspecto técnico legal. así es. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente, estás muy cierto en lo que dices, porque fíjate que cuando yo hablo de ser una magistrada puerta abierta, y reitero que siempre lo hice como fiscal, y parte de los puntos que resalto en mi campaña es estar siempre velando por las víctimas y por su reparación del daño. Y retomando esto que tú estás comentando, pues a veces los imputados son víctimas. Entonces es muy importante que seamos muy sensibles a los asuntos que vamos a resolver, a los asuntos que estamos atendiendo, porque sería injusto que pudiéramos sentenciar a una persona inocente, ¿no? Hemos escuchado todos los días que cuántas personas están recluidas y que son inocentes. Y Sí, justamente tiene que ver por esa parte o falta de sensibilidad y de poder escuchar. Es muy importante, eso te permite tener un panorama mucho más amplio y poder realmente identificar la verdad histórica, ¿no? Que eso es lo que tenemos que nosotros como juzgadores estar como muy al pendiente insisto, escuchar, eso te permite tomar decisiones correctas. Evidentemente con claro, lo que tengas, en el caso en materia penal, pues bueno, todos los indicios, todos los actos de investigación, pero es muy importante hablar, conocer a los que intervienen en su calidad de víctimas o en su calidad de imputados. Y reitero, muchas veces muchos imputados son víctimas. Entonces, cuando yo hablo de víctimas, me refiero a todas las víctimas. Hay que estar muy, muy atentos como juzgadores imputado le llamas al que es acusado. al que es acusado. O Es sea, yo correcto. voy en calidad de víctima y digo, aquella persona me hizo tal y tal cosa, Sí, esa persona que yo acuso es el así es. imputado. Es correcto. Pero puede ser que sí sea yo, que tenga yo razón de que me hizo muchas cosas malas y de que debe ser castigado, pero a lo mejor no. Y bueno, aquí, a ver, amigos Así. internautas, aquí me voy a exponer a que ustedes se enojen conmigo, pero pues finalmente aquí estamos para eso, ¿no? Entonces, si se enojan conmigo, pues les voy a tener que ofrecer una disculpa. Pero sobre todo ahora con esta inclusión de género y la defensa de las mujeres y todo, eh, yo he estado cerca de personas que han sido acusadas de manera injusta. Por ejemplo, chicas, estudiantes o eso, que de pronto se dan a victimizadas, dicen, el maestro me ofendió y me ofreció cosas y me hizo una agresión o por lo menos como eso de un acoso como mujer.
Y la verdad, cuando le rascas un poquito, no, lo que pasa es que no, le dio una mala calificación. Y entonces la chica, por venganza, acusa a un varón y puede cometerse una terrible injusticia. Otro aspecto en ese mismo sentido, otro grupo, ha sido el mundo artístico. Un cantante, un actor, alguien famoso, de pronto recibe una acusación. Hace 30 años, este señor me contrató para una obra de teatro, pero lo hizo acosándome sexualmente, y entonces le destrozan su vida. Y yo recuerdo casos como Plácido Domingo y a personas así muy respetables que se han ganado el afecto de toda la sociedad porque han llevado una trayectoria muy importante de ayuda a la colectividad y todo, pero de pronto son acusados así. Y aquí es donde creo que hace falta, no los estoy defendiendo en lo personal, a lo mejor sí son tremendos, Sí. pero hace falta que el juzgador tome en consideración y ponga en la balanza de la justicia qué cree que es cierto y qué no es cierto. Y pues pedir pruebas y eso, pero pues hay pruebas que no se pueden conseguir 30 o 20 años después. ¿Cómo consigues pruebas, sobre todo de cosas muy subjetivas, como eso de que pues en lugar de ver su trayectoria artística le vio los pechos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde pues necesitamos como sociedad abogada, necesitamos mucho de que ustedes los jueces sean más sensibles. Yo creo Así que es. ahora que tú seas magistrada, pues vas a poder poner en práctica todo esto que estamos platicando hoy. Absolutamente. Y tengan la certeza todos los votantes de Tlalpan y Coyoacán que Claudia Cañizo, a veces no está bien que, como sabemos y conocemos, que uno hable o se eche flores, pero tengan la certeza que todos los vecinos, sobre todo de Coyoacán, que los atendí durante 3 años, porque estuve de fiscal de 2015, 16 y 17, saben quién es Claudia Cañizo, saben que soy una mujer muy sensible a los casos y justo eso, me gusta hacer justicia. Entonces, como bien lo dices, poniendo esos ejemplos, a veces por venganza entre socios, entre familiares, por herencias, se acusan y cuando empiezas a revisar y escuchas a ambas partes, puedes ir tomando, como insisto, información que te va a ayudar a poder decidir conforme a derecho, darle la razón a quien la tiene. Y esa es Ten- una responsabilidad que siempre he tomado muy en serio y seguiré haciéndolo. Voy a ser muy seria en eso. Te quiero preguntar acerca de los tiempos, pero antes de que me contestes, déjame ir al internet porque Georgina Cabrera nos dice, todo el éxito para la próxima magistrada, con gran calidad de valores y principios que se requieren en puestos públicos. Saludos cordiales. Pues gracias, Gina, qué bueno que estás comentando eso, porque coincides en Ay, tu qué opinión lindo. con lo que yo Muchas gracias. platicaba. El conocimiento que tenemos, la experiencia que tenemos en el trato con la abogada Claudia Cañizo, pues nos hace pensar que va a ser una buena funcionaria, una buena juzgadora, le llaman ahora persona juzgadora, en el nivel que esté. Ella va a estar como magistrada, pero desde los jueces con los que tiene uno primer contacto, digamos, donde empieza el asunto y va escalando. Pero tener esto, y le quería yo preguntar a la abogada Claudia Cañizo respecto a los tiempos, porque de repente, pues a lo mejor sí se aplica la justicia bien, se basan en las pruebas y todo lo hacen bien, pero caramba, mucho tiempo después. Entonces, yo creo que allí se comete otra injusticia. Vamos a ponernos en el plan, y me pongo yo en el plan de víctima. Yo sufrí un hecho malo y soy la víctima y me van a dar la razón porque la tengo, pero me van a dar la razón muchos años después. Entonces, a mí me Sí. parece que ese es otro factor que ustedes como juzgadores debieran tomar en cuenta. La ley dice que debe ser pronta y Pronta y expedita, expedita. pero ¿qué Así es es. eso de pronto y qué es eso de expedito? En la prensa vemos, hay acusados que tienen 18 años sin haber sido sentenciados. ¿Cómo puede Sí, ser eso es eso? terrible. Hablar. Eso es terrible. Sí, sí. ¿Cuál sería la Este, propuesta de la candidata Claudia Cañizo? mira, justo he pensado y lo he comentado con muchos vecinos que yo siendo magistrada voy a atender los asuntos de manera inmediata y le voy a poner un plus, porque muchos
compañeros, me refiero en el tema de la abogacía, y los propios ciudadanos saben que a veces las resoluciones, oye, son tesis, son unas cosas enormes, repetitivas, 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 repetitivas. Yo voy a tratar de hacer resoluciones que las pueda entender el ciudadano. ¿Es necesario que tengan abogados? Sí, vamos a tener que meter pues los términos que son necesarios en la materia. Sin embargo, vamos a tratar que esa ley, sea, esta impartición de justicia sea pronta y expedita, pues tratando de hacer algo que, que va a decir lo mismo en este tamaño a este tamaño. Entonces, eso también me va a permitir estudiar. Yo no pretendo criticar a algunos de los magistrados, pero yo soy una mujer que me involucro. O sea, desde fiscal yo era de las que se sentaba a tomar entrevistas a las víctimas, a los propios policías que hacían las puestas a disposición, a los propios imputados. A mí me gusta conocer la esencia desde el principio. A mí que no me cuente. Entonces, yo también voy a ser una magistrada que va a escribir, que va a hacer sus resoluciones, que va a tener su equipo, claro, pues hay que, porque yo sola no podría, pero que Por tengan supuesto. la certeza que yo personalmente voy a escribir mis resoluciones, mis proyectos. Pues me parece que nos estás, digamos, demostrando que tenemos razón los que te conocemos y que opinamos bien de ti, o sea, lo que nos estás diciendo. Y yo te quisiera pedir así, se nos está terminando el tiempo, yo te quisiera pedir como muy Sí, rápido. Rafa. Yo tengo la suerte de conocer tu trayectoria y tener documentación y conocerte de personal y además en un grupo de amigos en los cuales pues todos estamos conscientes de que eres la persona de la que estamos hablando. Por eso te apreciamos y por eso te admiramos. Muchas Pero gracias. para el público de ese Distrito 9 que está entre Coyoacán y Tlalpan, esa parte del sur de la ciudad, van a votar por ti y después nos van a dejar de magistrada para toda la ciudad a la magistrada Claudia. Pero yo no vivo en esa zona, entonces yo no voy a poder influir en ella. ¿Cómo nos describirías así la trayectoria, en 2, 3 minutos, la trayectoria que ha tenido la candidata Claudia Elizabeth Cañizo Vera, que se está proponiendo para magistrada del Tribunal Colegiado de Distrito? ¿Quién es esa persona? ¿En dónde ha estado? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo la puedo conocer rápidamente? Claro que sí, Rafa. Bueno, pues yo soy una abogada que empezó desde que estaba estudiando la carrera de la licenciatura en Derecho. Entré a trabajar al poder legislativo, en donde pues se inician, se proyectan las normas que rigen a todos los mexicanos. Eso me permitió conocer la esencia de esta creación de estos proyectos. Posteriormente entré al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, ahí participé desde fui asesora del maestro Bernardo Batis cuando fue Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. Posteriormente fui coordinadora de asesores de un subprocurador que era el responsable de todas las fiscalías que se encuentran en cada una de las demarcaciones políticas de la Ciudad de México y dos especiales. Posteriormente fui fiscal en la alcaldía de Tláhuac. Después estuve en Cuauhtémoc. Quiero compartirles a tu auditorio bueno, la Fiscalía Cuauhtémoc, algunos exprocuradores me decían es que Cuauhtémoc es una fiscalía compleja por el lugar en donde se ubica, los poderes que están ahí, la gente que vive, que va a trabajar, que transita. Los problemas sociales son muchos, son grandes, y Y fui los grupos hasta ahorita, sociales. sí, y hasta ahorita sigo siendo la segunda mujer fiscal en la alcaldía Cuauhtémoc, siempre son hombres. Estuve ahí 3 años, posteriormente estuve en la alcaldía Coyoacán, después estuve en la alcaldía Álvaro Obregón. Tomé la decisión de renunciar por un tema personal. Posteriormente me incorporé como coordinadora de asesores con el consejero jurídico de la Ciudad de México. Regresé posteriormente estuve también en Cámara de Senadores, también en este inter estuve 3 años en Cámara de Senadores. Regresé a Cámara de Diputados y proyecté en la legislatura pasada. La diputada en su momento, Aleida Alavés, fue la que presentó la iniciativa, pero yo la proyecté para que todas las fiscalías del país
contaran con un sistema único de carpeta de investigación, un sistema informático que obligamos a las fiscalías a tener este sistema con el ánimo de que se evitara que se modificaran entrevistas, tanto las víctimas como de imputados, actos de investigación, peritajes, y que tuvieran alertas para que pudieran considerar en qué momento o qué era lo que les faltaba para integrar las carpetas de investigación en base a los delitos y sobre todo cuando tienen detenido, porque los ministerios públicos tienen que trabajar pues ahora sí contrarreloj para poder determinar la situación jurídica de una persona que fue puesta a disposición, y esta iniciativa fue votada unánimemente. Todas las bancadas políticas que se encuentran en Cámara votaron a favor de esta iniciativa, y posteriormente pues estoy como directora, como lo comentaste Rafa en un primer momento, como directora en la unidad de inteligencia financiera, y bueno, y esperando ganarme la confianza de los vecinos de Tlalpan y Coyoacán que me permitan ser su magistrada. Les prometo que no los voy a defraudar, voy a seguir siendo esa mujer sensible, humana y con muchas ganas de ahora poder participar en el Poder Judicial, porque quiero decir que yo que sepa, la gente, los jueces, magistrados del Poder Judicial que actualmente están, bueno, pues son personajes que han estado trabajando desde siempre en el Poder Judicial y no conocen la esencia de los delitos. Yo sí la conozco, yo soy de las mujeres como fiscal que siempre iba desde un levantamiento de cadáver, yo no me quedaba en la oficina, no era una fiscal de estar encerrada en la oficina, a mí me gustaba participar en esta parte, en la esencia de cómo nos hacían del conocimiento un hecho delictivo y ir integrando una carpeta de investigación, cosa que me va a servir muchísimo esta experiencia como juzgadora en el Poder Judicial. Eso me parece estupendo, eso que me estás comentando ahorita, porque como que redondea mi percepción que tenía en ese sentido. Sí, efectivamente, pues los juzgadores no estuvieron en el lugar de los hechos, no tienen el conocimiento de qué fue lo que pasó. Entonces llega por un lado un abogado, el abogado del acusador, y pues le presenta las circunstancias de una manera, ¿no? Y luego llegan los defensores y presentan lo contrario. Entonces yo sí me siento de ahí angustiado de decir a quién le doy la razón, pues los dos vienen a demostrar uno que sí y el otro que no, y lo dicen con todas las herramientas legales en la mano. Entonces es muy complicado. Pero si un fiscal o un ministerio público, un juez, un magistrado se toma la molestia de acercarse a la gente, de acercarse al lugar de los hechos, como decías, se oyen palabras feas, pero el levantamiento, es decir, encontrar si hay un homicidio, si hay un asunto de estos, pues verlo de cerca y entonces se forma una idea clara. Y cuando dice, pues fíjate que llegó en un automóvil y lo balaceó, y el juez dice, ¿cómo pudo haber llegado en un automóvil si vivía en el cerro? Entonces de ahí ya comienzan a tener una opinión más clara de lo que está ocurriendo. O cosas, esto digo, estoy diciendo una cosa simple, pero pueden ocurrir cosas así, ¿no? Entonces la acusación dice que pasó a tal y tal y tal, pero pues, si el juzgador se toma la molestia de conocer más de cerca los hechos, por lo menos a las personas, a los testigos de por allí, en fin, pues creo que tendría más posibilidad de acercarse a la justicia, que finalmente es lo que pues, estamos buscando, que el Poder Judicial sea un poder justo, no tan Así apegado a es. la ley o no tan desviado por los términos jurídicos, sino realmente impartiendo lo que todos soñamos con tener, justicia. Y Es pues creo que en ese sentido, los próximos jueces, el próximo equipo que va a estar desde jueces hasta magistrados de la Suprema Corte de Justicia, todo el equipo pues yo creo que nos va a garantizar, Claudia, mejores calidades de juzgadores, mejores juicios y finalmente sentencias más justas, ¿no? así es, totalmente de acuerdo. Y Sí, entonces, Rafa. al contar con la magistrada, ¿cómo es exactamente cómo es el título del puesto al que aspiras? ¿Magistrada? Sí, es magistrada, ajá, es magistrada de circuito, esto es el fuero federal. Magistrada El de circuito es circuito. el primer circuito, ajá, ajá, el primer circuito es el de la Ciudad de México. Entonces es magistrada del primer circuito
que es la Ciudad de México y es una magistratura federal, que es lo que Y decías entonces, en un principio del sí, programa, vamos los ciudadanos de la Ciudad de México vamos a recibir 6 boletas en materia federal, o perdón, fuero federal y 3 materias fuero local. y Vamos entonces a recibir nueve boletas. 9 boletas, qué Nueve terrible. boletas. Ve yo que una boleta en la que tú participas es un color como entre rosita y Es lila, rosa. más o menos Sí, parecido es al rosa. banner, al Así banner que es, distribuimos. así Es un es. color. Entonces, para localizarte, porque pues, entre 9 boletas, ¿dónde localizo a la candidata Claudia Cañizo? Pero entonces buscamos en la boleta esta color de rosita o lilita así, y ahí está con el número 1, el 01, es 01. Claudia Cañizo. Y Así esto es. en el distrito 9 judicial, que va más o menos de Coyoacán a Tlalpan. Entonces, Es los que correcto. vivan por esa zona, el día 1 de junio, que va a ser el día de la elección, van a recibir todas sus boletas. La recomendación es infórmense quiénes son los otros candidatos a todos los otros puestos, porque son 9 boletas, imagínense ustedes Sí. todo lo que hay que elegir. Entonces, Fíjate, sí, perdón, perdóname que te interrumpa. no, al Justo contrario. en la boleta rosa, que es para magistrados federales, magistrados de circuito, no nada más está la materia penal, ahí hay otras materias. Entonces, vamos a elegir los ciudadanos, en el caso de la Ciudad de México, en esas boletas del lado izquierdo vamos a estar las mujeres y del lado derecho estarán los hombres por diversas materias, o sea, todos los que vamos o estamos participando. Entonces, sí es muy importante que se informen y que, como tú decías, o llevan quiniela o llevan su acordeón, ya de que tengan identificado por los candidatos que van a votar, pues ya ir, ya llevar su acordeón, ¿no? Porque, insisto, en el caso de estas boletas, pues vamos a votar por materia penal, del trabajo, mixto. Entonces, lo mismo, tanto vamos a votar por mujeres como por hombres. Entonces, sí es importante que lleven bien identificado el nombre de la persona y el número. Y como dijiste también en un principio, hay que poner el número completo. 01 en el caso de Claudia Cañizo. Estoy en materia penal y la materia penal también tiene un distintivo de color como un verde, un menta, color menta más o menos, azul o menta. Entonces hay que poner ese 01 en ese recuadro, que es el recuadro cuarto. Sí, sí, hay que apuntarle, y amigos, porque a mí me va a pasar, yo no soy muy brillante por la memoria, entonces yo me acuerdo de una abogada que alguna vez vi en Coyoacán y que es muy buena persona y que me ayudó mucho y que lo hizo muy bien. Creo que se llama Claudia o algo por el estilo, pero si en el día de la elección llego con la prisa, con que ya me están diciendo que ya está la fila atrás y demás, yo creo que sí es importante que como ciudadanos tengamos esta oportunidad y la aprovechemos. Entonces, hacer nuestra listita y decir, pues Claudia Cañizo, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, viene como candidata, es la 01, lo llevo apuntado y cuando identifique yo allí la boleta, pues ya la encuentro rápido y voto por ella. Y así por los otros candidatos, que es muy importante que ya vayamos razonándolo. Acuérdense, amigos, que si estamos exigiendo que haya más justicia, que haya mejores juzgadores, pues ellos son los responsables de que sean mejores, pero nosotros como ciudadanos tenemos también la grave responsabilidad de saber exigir lo que necesitamos. Y entonces solamente haciendo esta combinación, yo ciudadano me informo y tomo mis decisiones y conozco a las personas jugadoras y voto por ellos. Y ellos ya tendré oportunidad de reclamarles que hagan las cosas bien. Así es. Abogada Claudia Cañizo, no sabes cuánto te agradezco. Estamos llegando al final de No, nuestras charlas entretenidas. Esta charla la hicimos los miércoles porque normalmente hacemos este programa los viernes, pero ahorita con el objetivo de dar un poquito más tiempo y más espacio, pues estamos haciendo unas charlas los miércoles y otras los viernes. Entonces, hoy esto está pasando en vivo en Facebook, allí se va a quedar en Facebook durante el tiempo este que va a correr hasta la elección, un poquito más de un mes. Y después de eso lo vamos a editar y lo subimos a YouTube. Entonces, ustedes, amigos, si algo se les pasó aquí en la entrevista o no recuerdan bien los datos o no recuerdan algo de lo que platicamos, pueden entrar con toda confianza un poco más tarde a Facebook en los programas en vivo, los videos en vivo,
Y un poquito más, digamos ya en la noche, pueden entrar ustedes a nuestra página que se llama Charlas Entretenidas en YouTube y ahí encontrarán ustedes el banner con la foto de la abogada Claudia Cañizo y verán ustedes ahí como candidata al Distrito 9 por las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan y nos van a identificar perfectamente su nombre y su candidatura y el 1 de junio nos vemos en la elección y estoy seguro que vamos a votar, es decir, los que estén en esa zona van a votar por Claudia Cañizo y todos los que tomemos decisiones por nuestros juzgadores, pues vamos a tratar de no equivocarnos, de hacer la mejor elección posible. Claudia No, hombre, Elizabeth Rafa, muchas gracias. Cañizo, Gracias por la invitación. Como siempre es un placer saludarte. Gracias también a tu auditorio. Y aquí estoy, siempre muy atenta a tu programa y bueno, esperando poder, insisto, ser su magistrada, vecinos de Tlalpan y Coyoacán. Y espero que no tengan la necesidad de ser o que sean víctimas, pero cuando sean, si es que llegara a ocurrir, tengan la certeza si caen los asuntos conmigo me pueden ir a tocar porque los voy a recibir. pues Rafa, muchísimas muchas gracias. gracias. Pues estamos de aquí al 1 de junio, es un poco más de un mes. Charlas Entretenidas es tu casa. Si tienes Muchas alguna otra gracias. cosa que comunicarnos o algo, por favor no dudes en decirnos y aquí hacemos un espacio y con mucho cariño, con mucho gusto, lo distribuimos con nuestros amigos internautas. En el momento que tú quisieras presentar alguna opción, algún comentario, alguna información adicional para que nos facilite tomar la decisión en tu favor, pues estamos aquí a tus órdenes Rafa, y muchas va a ser gracias. un placer. Te mando un abrazo con mucho cariño. Después, cuando ya seas magistrada, pues también seguimos a tus órdenes y ya siendo Claro que sí. magistrada, No, y cuando me invites, yo feliz de participar en tu programa. esta es tu casa. Les mando un Muchas abrazo, gracias, amigos Rafa. internautas. Estamos a sus órdenes. Nos vemos en la próxima de nuestras charlas entretenidas.